La bailarina comenzó a enseñarle tango al millonario. Paso a paso, la cercanía se volvió imposible de disimular, hasta que el baile terminó en un beso que ninguno planeó. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del estudio de danza Pasión Buenos Aires en el corazón de la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Valentina Morales ajustó las luces del salón mientras observaba las gotas deslizarse por la ventana. A sus 28 años, había convertido su pasión por el tango en su sustento, enseñando a quienes buscaban conectar con la elegancia y sensualidad de este baile argentino en tierras mexicanas. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Eran las 8 de la noche, hora de su última clase del día. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre alto, de cabello castaño perfectamente peinado y traje impecable que parecía costar más que su renta de 3 meses. Sus ojos verde oliva la estudiaron con una mezcla de nerviosismo y determinación que la sorprendió. «Señorita Morales, soy Alejandro Santamaría. Tengo una cita para clases de tango». Valentina reconoció el apellido inmediatamente. Los Santamaría eran dueños de una de las empresas constructoras más importantes de México. Sus desarrollos inmobiliarios habían cambiado el paisaje de la ciudad. ¿Qué hacía el heredero de semejante imperio en su modesto estudio? «Por supuesto, pase. Aunque debo admitir que me sorprende verlo aquí», dijo Valentina cerrando la puerta tras él. «No es común que personas de su posición busquen aprender tango». Alejandro sonrió con cierta timidez, algo que contrastaba completamente con la imagen de magnate despiadado que los medios pintaban de él. «Digamos que tengo mis razones. Una cena de negocios muy importante en Buenos Aires el próximo mes, y necesito no hacer el ridículo en la pista de baile». «El tango no se aprende solo para no hacer el ridículo, señor Santamaría. Es una conversación entre dos cuerpos, una historia que se cuenta sin palabras», explicó Valentina mientras se dirigía al centro del salón. «¿Está seguro de que está preparado para eso?» Los ojos de Alejandro brillaron con algo que ella no pudo descifrar del todo. «Llámame Alejandro, por favor. Y sí, estoy preparado para aprender lo que sea necesario. Antes de comenzar necesito conocer su experiencia con el baile», dijo Valentina mientras conectaba su teléfono al sistema de sonido. Los acordes melancólicos de «Por una cabeza» comenzaron a llenar el espacio. «¿Ha bailado antes?» Alejandro se aflojó la corbata con un gesto que revelaba más nerviosismo del que intentaba mostrar. «Algunas lecciones de vals en la universidad, nada más. Mi mundo se ha limitado a salas de juntas y reportes financieros durante los últimos 10 años. El tango es diferente a cualquier baile que haya experimentado», explicó Valentina acercándose a él. «Aquí no hay pasos predeterminados, no hay coreografía fija. Es improvisación pura, basada en la conexión entre los bailarines». Se colocó frente a él, y por primera vez Alejandro pudo apreciar completamente su presencia. Valentina llevaba un vestido negro entallado que realzaba su figura esbelta. Su cabello castaño recogido en un moño elegante dejaba al descubierto su cuello delgado. Había una gracia natural en cada uno de sus movimientos que lo hipnotizó. «Lo primero es la postura», continuó ella, colocando una mano en su hombro. «El tango requiere una postura firme, pero relajada. Imagine que tiene un hilo invisible tirando de la coronilla de su cabeza hacia el techo». Alejandro obedeció, sintiendo inmediatamente cómo el simple contacto de la mano de Valentina enviaba una corriente eléctrica por su cuerpo. Era desconcertante. Había estado en reuniones con los empresarios más poderosos del país sin inmutarse, pero esta mujer lograba ponerlo nervioso con una simple indicación. «Ahora, la conexión», dijo Valentina, tomando su mano derecha y colocándola en su espalda. «Su mano debe estar firme aquí, como si fuera el ancla que me guiará, y mi mano izquierda descansará en su hombro». Cuando sus cuerpos se acercaron para formar el abrazo básico del tango, Alejandro sintió que el mundo se detenía. El perfume sutil de Valentina, una mezcla de jazmín y algo indefiniblemente femenino, lo envolvió completamente. «¿Está bien?», preguntó ella al notar su tensión. «Recuerde que el tango requiere confianza mutua». «Sí, perdón, es solo que hace mucho tiempo que no estoy tan cerca de alguien», admitió Alejandro, sorprendiéndose por su propia honestidad.
Valentina lo miró a los ojos, encontrando en ellos una vulnerabilidad que no esperaba ver en el poderoso empresario que tenía frente a ella. «Entonces empecemos despacio», susurró. «El tango puede esperar a que esté listo». Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro se convirtió en el alumno más puntual que Valentina había tenido jamás. Cada martes y jueves a las 8 en punto, aparecía en el estudio con la misma determinación que probablemente aplicaba a sus negocios, pero con una humildad que la sorprendía cada vez más. «Hoy trabajaremos el 8 básico», anunció Valentina mientras Alejandro se cambiaba los zapatos de vestir por los de baile que había comprado especialmente. «Es una de las figuras fundamentales del tango». «¿Por qué se llama 8?», preguntó él, incorporándose y notando cómo ella había cambiado su vestido habitual por una falda que se movía con cada paso, creando ondas hipnóticas. «Porque el movimiento de mis piernas dibuja la forma de un 8 en el suelo», explicó Valentina, demostrando la figura con una elegancia que hizo que Alejandro olvidara respirar por un momento. «Pero para que funcione, usted debe guiarme con sutileza, nunca con fuerza». Se acercaron para formar el abrazo, y esta vez Alejandro notó que su nerviosismo había disminuido, reemplazado por una anticipación que no sabía cómo interpretar. Sus manos encontraron su lugar natural, una en la espalda de Valentina, la otra entrelazada con la de ella. «Sienta la música antes de moverse», susurró Valentina mientras los acordes de La Comparsita llenaban el estudio. «El tango no es solo técnica, es emoción. ¿Qué le dice esta melodía?». Alejandro cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por el bandoneón melancólico. «Me habla de nostalgia, de algo perdido que se busca desesperadamente», respondió, sorprendiéndose por su propia poesía. «Exacto», sonrió Valentina. «Ahora muévase conmigo, siguiendo esa sensación». Comenzaron a caminar en el abrazo, y por primera vez Alejandro sintió que realmente estaban bailando juntos, en lugar de él simplemente siguiendo instrucciones. Sus cuerpos se movían en sincronía, como si hubieran encontrado un idioma común que no necesitaba palabras. «¿Por qué eligió el tango?», preguntó Alejandro mientras ejecutaban un giro lento. «Podría haber enseñado cualquier baile». Valentina dudó por un momento, sus ojos perdidos en algún recuerdo. «Mi abuela era argentina. Llegó a México en los años 50 huyendo de la pobreza, pero siempre decía que había dejado su corazón en Buenos Aires. Me enseñó que el tango era la forma de mantener viva esa parte de su alma que había quedado atrás. ¿Y usted? ¿Qué parte de su alma mantiene viva con el tango?». La pregunta salió más íntima de lo que Alejandro había planeado. Valentina lo miró directamente a los ojos, sin dejar de moverse con él. «La que cree que todavía es posible encontrar pasión verdadera en un mundo que parece haberla olvidado». El estudio estaba particularmente silencioso esa noche de jueves. La lluvia había cesado, pero las calles de la Roma Norte permanecían húmedas, reflejando las luces neón de los cafés y galerías cercanas. Valentina había llegado temprano para preparar la clase, pero se encontró pensando más en Alejandro que en los pasos que le enseñaría. Había algo en él que desafiaba todas sus expectativas sobre los hombres ricos y poderosos. Donde esperaba arrogancia, encontraba curiosidad genuina. Donde esperaba prisa, encontraba paciencia para perfeccionar cada movimiento. Y donde esperaba superficialidad, encontraba una profundidad que la intrigaba más cada día. «Llegué un poco temprano», dijo Alejandro desde la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. «Espero no molestar». «Para nada. De hecho, quería preguntarle algo», dijo Valentina girándose hacia él. «En estas 2 semanas ha progresado más que estudiantes que llevan meses conmigo. ¿Realmente solo para esa cena de negocios en Buenos Aires?». Alejandro cerró la puerta tras de sí y por un momento pareció debatir internamente si responder con honestidad. «No», admitió finalmente. «La cena existe, pero no es la razón principal». «¿Entonces?». «Mi madre murió hace 6 meses», dijo Alejandro, su voz bajando a un susurro. En sus últimas semanas deliraba mucho por la medicación, pero había momentos de lucidez en los que me contaba sobre su juventud, cuando bailaba tango con mi padre antes de que él se convirtiera en el empresario despiadado que fue. Me decía que el hombre que se enamoró de ella todavía existía en algún lugar, perdido entre las responsabilidades y el dinero. Valentina sintió que algo se encogía en su pecho. Se acercó a él, pero sin tocarlo,
respetando la vulnerabilidad del momento. Quise aprender tango para entender qué parte de mí se perdió por el camino, continuó Alejandro. ¿Qué parte de mí podría reconocer mi madre si estuviera aquí? ¿Y la ha encontrado?, preguntó Valentina suavemente. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo temblar. Creo que estoy empezando a encontrarla. Pero no es solo por el tango, Valentina. Es por usted. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Valentina sintió que estaban parados al borde de algo que cambiaría todo, y por primera vez en mucho tiempo no estaba segura de estar preparada para dar ese paso. Alejandro, comenzó a decir, sé que venimos de mundos completamente diferentes. La interrumpió él. Sé que esto es complicado, pero no puedo seguir fingiendo que vengo aquí solo a aprender a bailar. Los ojos de Valentina se llenaron de una mezcla de deseo y temor. ¿Qué está diciendo exactamente? Que me está enseñando mucho más que tango, y que no quiero que estas clases terminen nunca. Valentina se alejó unos pasos, necesitando distancia para procesar las palabras de Alejandro. Sus manos temblaron ligeramente mientras buscaba el control remoto del equipo de sonido, apagando la música que había estado sonando de fondo. Alejandro, usted no me conoce realmente, dijo, dándole la espalda. Soy una instructora de baile que vive en un departamento de una recámara y que tiene que dar clases hasta los domingos para pagar la renta. Usted es Alejandro Santamaría. Nuestros mundos no solo son diferentes, son incompatibles. ¿Por qué tiene que ser así?, preguntó él acercándose lentamente. ¿Por qué el dinero tiene que definir quiénes somos o con quién podemos conectar? Valentina se giró para enfrentarlo, y en sus ojos Alejandro pudo ver una historia de decepciones pasadas. «Porque he estado ahí antes», respondió con una sinceridad que la sorprendió. «Hace 3 años me enamoré de un hombre adinerado que decía que yo era auténtica y refrescante. Al final, era solo una novedad para él. Cuando se cansó de jugar a la vida bohemia, regresó a su mundo y yo me quedé con el corazón roto y la reputación manchada. Yo no soy él», dijo Alejandro con firmeza. «¿Cómo puedo estar segura?». La voz de Valentina se quebró ligeramente. «Usted tiene una empresa que dirigir, una posición social que mantener. ¿Qué pasa cuando sus amigos, su familia, se enteren de que está involucrado con una maestra de baile? ¿Qué pasa cuando la novedad se desvanezca?». Alejandro se detuvo frente a ella, y sin tocarla la miró con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se volviera espeso. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de venir aquí?», preguntó. «No es solo el tango, aunque está transformando algo en mí. Es que por primera vez en años, alguien me ve como simplemente Alejandro, no como el heredero Santamaría o el CEO más joven de la industria. Usted me corrige cuando cometo errores, se ríe cuando tropiezo y me desafía a ser mejor. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo eso conmigo?». Valentina sintió que su resolución comenzaba a flaquear. «Eso no cambia las realidades prácticas, Alejandro. Su mundo está lleno de galas benéficas, reuniones de sociedad, compromisos que yo no sabría ni cómo manejar. Entonces enséñeme su mundo también», dijo él. «Muéstreme los lugares que ama de esta ciudad, presénteme a sus amigos, déjeme conocer a la Valentina que existe fuera de este estudio». «¿Por qué es tan importante para usted?», preguntó ella, genuinamente curiosa. «Porque en todas mis relaciones anteriores, yo era el que tenía el control, el que establecía las reglas, el que decidía el ritmo. Con usted, por primera vez en mi vida, no tengo idea de lo que va a pasar después, y en lugar de aterrorizarme, me emociona». Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Valentina. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? El hombre que maneja una empresa de 1.000 millones de pesos está admitiendo que le gusta no tener el control. «Completamente loco, ¿verdad?», sonrió Alejandro. «Pero tal vez eso es exactamente lo que necesitaba». 3 días después, Valentina se encontró esperando nerviosamente frente al mercado de San Juan, uno de sus lugares favoritos en la Ciudad de México. Había accedido a mostrarle a Alejandro su mundo, pero ahora que el momento había llegado, se preguntaba si había cometido un error. Lo vio llegar en un auto discreto, no la limusina que probablemente usaba para los negocios, y vestido con jeans y una camisa blanca, parecía más joven y menos intimidante que en el estudio. «¿Listo para una experiencia completamente diferente?», preguntó Valentina cuando él se acercó. «He estado pensando en esto desde que me invitó», admitió Alejandro.
¿Por qué eligió este lugar? Porque aquí es donde realmente vivo, explicó ella mientras caminaban entre los puestos del mercado. Aquí compro mis ingredientes, conozco a los vendedores por nombre y puedo ser yo misma sin pretensiones. Se detuvieron en un puesto de especias donde una señora mayor saludó efusivamente a Valentina. «Mija, ¿quién es este guapo que traes?», preguntó doña Carmen con la franqueza característica de las mexicanas de su generación. «Carmen, él es Alejandro, un amigo», respondió Valentina, sonrojándose ligeramente. «Mucho gusto, señora», dijo Alejandro con una sonrisa genuina. «Valentina me está mostrando los tesoros culinarios de la ciudad». Doña Carmen lo estudió con ojos expertos antes de sonreír con aprobación. «Este sí te conviene, mija. Se ve que tiene buenos modales, no como el último que trajiste». Valentina se puso roja como un tomate, mientras Alejandro trataba de contener la risa. «Carmen, por favor». «¿Qué? Solo digo la verdad. Llévalo a probar los tacos de José Luis, y si se los come sin quejarse, entonces sí es bueno para ti». Mientras caminaban hacia el puesto de tacos, Alejandro no podía dejar de observar cómo Valentina se transformaba en este ambiente. Aquí no era la instructora profesional y algo reservada del estudio. Aquí era vibrante, espontánea, completamente en su elemento. «¿De qué se trata la prueba de los tacos?», preguntó él, intrigado. «José Luis hace los tacos más auténticos y picantes del mercado», explicó Valentina. «Digamos que no todos los paladares están preparados para su estilo». Cuando llegaron al puesto, José Luis, un hombre fornido con delantal manchado y sonrisa amplia, los recibió con entusiasmo. «Valentina, 3 de pastor con todo como siempre, 2 para mí y 3 para él», dijo Valentina señalando a Alejandro, «con extra de salsa verde». José Luis miró a Alejandro con algo parecido a la compasión. «Oiga, jefe, ¿está seguro? Esta salsa hace llorar hasta a los mexicanos». «Completamente seguro», respondió Alejandro sin dudarlo. Mientras esperaban los tacos, Valentina se dio cuenta de que Alejandro estaba genuinamente disfrutando la experiencia. Conversaba con José Luis sobre fútbol, preguntaba sobre los ingredientes de las salsas y parecía completamente cómodo en un ambiente que muchos de su posición social considerarían por debajo de ellos. Cuando llegó el momento de la verdad y Alejandro mordió el primer taco, la salsa verde hizo su efecto inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro se puso rojo, pero siguió masticando con determinación, incluso sonriendo entre las lágrimas. «¿Está bien?», preguntó Valentina entre preocupada y divertida. «Está delicioso», logró decir Alejandro entre sorbos de agua. «Definitivamente picante, pero delicioso». José Luis y Valentina intercambiaron una mirada de aprobación. «Este sí pasa la prueba, Val», declaró José Luis. «La mayoría de los fresas no llegan ni a la segunda mordida». Mientras caminaban por el mercado después de terminar los tacos, Valentina se dio cuenta de que algo había cambiado. Ver a Alejandro interactuar con autenticidad en su mundo, sin pretensiones o condescendencia, había derribado una de las barreras que había construido alrededor de su corazón. «Gracias por esto», dijo Alejandro. «Hace años que no me divertía tanto». «De nada», respondió Valentina, y por primera vez desde que se conocieron, su sonrisa fue completamente libre de reservas. «Está listo para el siguiente lugar». El siguiente encuentro no fue en el estudio de baile ni en el mercado, sino en una situación que ninguno de los dos había planeado. Valentina caminaba por la zona rosa después de dar una clase en un hotel boutique, cuando se topó con Alejandro saliendo de un elegante restaurante, acompañado de un grupo de hombres en trajes impecables. Sus miradas se cruzaron a través de la calle, y Valentina sintió un extraño nudo en el estómago al verlo de regreso en su elemento natural. Alejandro se disculpó con sus acompañantes y cruzó hacia ella, pero había algo diferente en su postura, más rígida, más empresarial. «Valentina, qué sorpresa verte aquí», dijo él, su voz sonando más formal que de costumbre. «Acabo de terminar una clase en el hotel de enfrente», explicó ella, notando cómo los ojos de los hombres del otro lado de la calle los observaban con curiosidad. «No quiero interrumpir tu reunión». «No interrumpes nada, solo estábamos terminando». Alejandro miró hacia sus socios de negocios. «De hecho, ¿te gustaría acompañarme a tomar un café? Hay algo de lo que me gustaría hablarte». Caminaron hasta un café cercano en silencio.
Y Valentina no pudo evitar notar la tensión en los hombros de Alejandro. ¿Está todo bien?, preguntó una vez que se sentaron. Mi padre regresó inesperadamente de su viaje a Europa, dijo Alejandro, removiendo su café sin mirarlo. Se enteró de las clases de tango y tiene opiniones muy definidas al respecto. ¿Qué tipo de opiniones? El tipo que incluye frases como perder el tiempo con frivolidades y distracciones innecesarias. Alejandro finalmente la miró. También hizo algunas investigaciones sobre ti. El corazón de Valentina se aceleró, pero no de la manera romántica que había experimentado en días recientes. ¿Investigaciones? Nada invasivo, solo lo básico. Tu estudio, tu situación financiera, tu historia personal. Alejandro se veía claramente incómodo. Es su forma de proteger los intereses de la empresa. Y supongo que no le gustó lo que encontró, dijo Valentina, sintiendo que las viejas inseguridades volvían a despertar. No se trata de ti personalmente, Valentina. Es que él ve todo a través del prisma de los negocios. Para él, cualquier relación que no traiga beneficios estratégicos es una distracción potencialmente peligrosa. Valentina se reclinó en su silla, estudiando el rostro de Alejandro. Había una lucha interna evidente en sus ojos. ¿Y tú qué piensas?, preguntó ella directamente. Pienso que mi padre ha estado controlando mi vida durante 35 años y que ya es hora de que tome mis propias decisiones, respondió Alejandro con una firmeza que la sorprendió. Pero también entiendo que esto te pone en una posición difícil. ¿Cómo así? Porque si decidimos seguir adelante con esto, sea lo que sea que esto sea, no va a ser fácil. Habrá presión, comentarios, tal vez incluso intentos de sabotear tu negocio. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también algo más, una chispa de desafío que no había sentido en años. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?, dijo ella. No es la investigación, ni siquiera las amenazas indirectas. Es que tu padre asume que soy algún tipo de cazafortunas que está detrás de ti por tu dinero. Yo sé que no es así. ¿En serio? Valentina lo miró fijamente. Porque hace unos minutos, cuando me viste al otro lado de la calle con tus socios, actuaste como si fuera una desconocida. La acusación golpeó a Alejandro como una bofetada y se dio cuenta de que tenía razón. Tienes razón, y me disculpo. Es un reflejo condicionado proteger mi imagen pública antes de pensar en las consecuencias. Ese es exactamente el problema, Alejandro, dijo Valentina levantándose. Mientras sigas viendo nuestra relación como algo que necesita ser protegido o escondido, no puede ser real. Esa noche, el estudio de Valentina se sentía extrañamente vacío sin la presencia de Alejandro. Ella había cancelado la clase por mensaje, alegando una emergencia familiar, pero la verdad era que necesitaba tiempo para pensar. Se puso un vestido de práctica y encendió la música, dejando que Libertango llenara el espacio. Comenzó a bailar sola, utilizando el movimiento para procesar las emociones que se arremolinaban en su interior. ¿Estaba siendo demasiado dura con Alejandro? Él estaba lidiando con presiones que ella no podía imaginar completamente, pero al mismo tiempo había visto esa mirada en su rostro cuando estaba con sus socios, la misma expresión que había visto en Ricardo, su exnovio, cuando comenzó a avergonzarse de su relación. El timbre del estudio interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Alejandro con el cabello despeinado y una expresión de determinación que no había visto antes. «No puedes cancelar clases por mi culpa», dijo él sin preámbulos. «Alejandro, déjame hablar, por favor», la interrumpió. «Después de que te fuiste esta tarde no pude concentrarme en nada. Cancelé el resto de mis reuniones, decepcioné a mi asistente e incluso llegué tarde a una llamada con inversores japoneses». Valentina no dijo nada, pero se hizo a un lado para dejarlo entrar. «¿Sabes qué me hizo darme cuenta de que esto es diferente?», continuó Alejandro. «Que por primera vez en mi vida adulta elegí poner mis sentimientos antes que los negocios. Y no me arrepiento». «¿Qué estás diciendo exactamente?». «Estoy diciendo que esta tarde hablé con mi padre. Le dije que las clases de tango van a continuar, que mi vida personal no está sujeta a la aprobación de la junta directiva y que si no le gusta, puede buscar otro sucesor». Los ojos de Valentina se abrieron con sorpresa. «Alejandro, no puedes haber dicho eso. Tu empresa, tu familia...». «Mi empresa sobrevivirá perfectamente sin que yo sacrifique mi felicidad
en el altar del éxito corporativo. Y en cuanto a mi familia, mi madre me crió para que siguiera mi corazón, no las expectativas de otros. Se acercó a ella, y esta vez no había tensión corporativa en su postura, solo la honestidad vulnerable que ella había aprendido a reconocer. Valentina, no te puedo prometer que será fácil. Mi mundo viene con complicaciones que ni tú ni yo podemos controlar completamente. Pero sí te puedo prometer que nunca más me voy a avergonzar de lo que siento por ti. Ella sintió que su resolución se derretía, pero necesitaba estar segura. ¿Y qué es exactamente lo que sientes por mí? Alejandro tomó sus manos, entrelazando sus dedos. Siento que me has devuelto a la vida, que contigo puedo ser el hombre que mi madre hubiera querido que fuera, no solo el empresario que mi padre necesita que sea. Alejandro, sé que es demasiado pronto para grandes declaraciones, pero también sé que no quiero desperdiciar tiempo fingiendo que esto es solo sobre clases de tango. Valentina lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma vulnerabilidad que había compartido esa primera noche cuando le habló de su madre. ¿Qué propones entonces? Propongo que dejemos de analizar tanto y simplemente veamos qué pasa. Sin presiones, sin expectativas imposibles, solo nosotros dos descubriendo esto juntos. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Valentina. ¿Sabes qué? Tienes razón. He estado tan preocupada por protegerme de ser lastimada que me estaba perdiendo la posibilidad de ser feliz. ¿Eso significa que me vas a dar otra oportunidad? En lugar de responder con palabras, Valentina se acercó al equipo de sonido y puso Por una cabeza, la misma canción que habían usado en su primera clase. Significa que es hora de que aprendas el paso que hemos estado evitando, dijo, extendiéndole la mano, el que requiere confianza total. Alejandro tomó la mano de Valentina, y esta vez cuando se acercaron para formar el abrazo del tango, todo se sintió diferente. No había nerviosismo, no había pretensiones, solo dos personas que habían decidido ser completamente honestas entre sí. El paso que vamos a aprender se llama la volcada, explicó Valentina, su voz más suave que de costumbre. Requiere que yo confíe completamente en que usted me va a sostener mientras pierdo el equilibrio voluntariamente. ¿Y si no la sostengo correctamente?, preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Entonces me caigo, respondió ella con una sonrisa. Pero esa es la belleza del tango. A veces hay que arriesgarse a caer para crear algo hermoso. Comenzaron con el abrazo básico, pero esta vez había una electricidad diferente entre ellos. Cada punto de contacto, su mano en la espalda de ella, sus dedos entrelazados, la cercanía de sus cuerpos, parecía cargar el aire de anticipación. Primero necesito que me lleve hacia la derecha con estos pasos, indicó Valentina, guiándolo a través de los movimientos preparatorios. Y ahora, en el momento exacto, va a cambiar mi eje. Pero cuando llegó el momento de ejecutar la volcada, algo cambió. En lugar de concentrarse solo en la técnica, Alejandro se encontró perdido en los ojos de Valentina. Había una intimidad en la forma en que ella se preparaba para entregarse completamente a su liderazgo, una vulnerabilidad que iba mucho más allá del baile. Alejandro, susurró ella, necesitas guiarme ahora. Es que... Él se detuvo, sin saber cómo articular lo que estaba sintiendo. Valentina, esto ya no se trata solo del tango, ¿verdad? Ella negó lentamente con la cabeza, sin separarse de él. No, ya no se trata solo del tango. Tengo que confesarte algo, dijo Alejandro, su voz apenas audible sobre la música. Nunca he sentido esta responsabilidad con nadie, no solo de sostener tu cuerpo en el baile, sino de cuidar tu corazón fuera de él. Las palabras golpearon a Valentina con una fuerza inesperada. En toda su experiencia enseñando, nunca había escuchado a alguien expresar el tango y la confianza que requiere de manera tan profunda. ¿Y eso te asusta?, preguntó ella. Me aterroriza, admitió él. Pero también me emociona más que cualquier negocio que haya cerrado o cualquier éxito que haya logrado. Sin más preámbulos, Valentina se inclinó hacia él, entregándole completamente su peso en una volcada perfecta. Alejandro la sostuvo con una seguridad que la sorprendió, como si hubiera estado esperando toda su vida para ese momento de absoluta conexión. Cuando la devolvió a su eje, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. La música seguía sonando, pero ninguno de los dos se movía. El mundo exterior,
Las preocupaciones sobre las diferencias sociales, los miedos del pasado, las presiones familiares, había desaparecido completamente. «Valentina», murmuró Alejandro, su respiración rozando los labios de ella, «¿puedo besarte?». En lugar de responder con palabras, ella cerró la distancia entre ellos. El beso comenzó suave, casi tímido, como un primer paso de tango cuando dos bailarines se están conociendo. Pero gradualmente se profundizó, cargándose de toda la tensión y atracción que habían estado construyendo durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro apoyó su frente contra la de Valentina y ella pudo sentir el latido acelerado de su corazón. «Dios mío», susurró él, «¿esto es lo que se siente estar realmente vivo?». Valentina sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y incredulidad. «Creo que acabamos de descubrir por qué el tango es tan adictivo», dijo ella. «Cuando dos personas se conectan así, es imposible fingir o esconder lo que sienten». Se quedaron en el abrazo, mecidos suavemente por la música, sin necesidad de ejecutar pasos complicados. Era como si hubieran encontrado el ritmo perfecto para ellos, uno que no requería técnica, sino simplemente honestidad emocional. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», preguntó Alejandro acariciando suavemente la mejilla de Valentina. «Vine aquí para aprender a bailar para impresionar a socios de negocios y terminé aprendiendo algo completamente diferente sobre mí mismo». «¿Qué aprendiste?». «Que había estado viviendo en piloto automático. Trabajo, reuniones, decisiones corporativas, pero nunca realmente sintiendo nada. Contigo siento todo al mismo tiempo. Es abrumador y hermoso». Valentina tomó su rostro entre sus manos. «Y yo aprendí que vale la pena arriesgarse a ser vulnerable si es con la persona correcta. Has sido paciente con mis miedos, respetuoso con mi mundo, y real conmigo de una forma que no esperaba». «¿Significa eso que vamos a intentar esto oficialmente?», preguntó Alejandro con una sonrisa. «¿A pesar de todas las complicaciones?». «Significa que vamos a intentar esto un día a la vez», respondió Valentina. «Sin pretensiones, sin intentar cambiar al otro, solo viendo hacia dónde nos lleva esta danza». «Me gusta ese plan», dijo él, volviendo a besarla suavemente. «¿Pero puedo pedir algo?». «Dime». «Que sigamos con las clases de tango. No quiero que esto termine solo porque ahora sabemos que hay algo más entre nosotros». Valentina se echó a reír, una risa libre y genuina que llenó todo el estudio. «Alejandro Santamaría, apenas estamos empezando. El tango que conoces hasta ahora es solo lo básico. Hay figuras más complejas, más desafiantes, que requieren aún más confianza y conexión. ¿Como cuáles? Como el gancho, la sacada, la voleo», enumeró ella, con sus ojos brillando de travesura. «Movimientos que requieren que conozcas a tu pareja tan bien que puedas anticipar sus reacciones. Suena como una metáfora perfecta para una relación», observó Alejandro. «Exactamente. El tango y el amor tienen mucho en común. Requieren práctica, paciencia y la voluntad de cometer errores mientras aprendes». Alejandro la hizo girar lentamente, y cuando la atrajo de regreso hacia él, la besó de nuevo, esta vez con la confianza de alguien que sabía que había encontrado algo especial. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo acelerado, pero dentro del estudio Pasión Buenos Aires, dos almas habían encontrado su propio compás. Y mientras la música siguiera sonando, seguirían bailando juntos, descubriendo con cada paso que el amor, como el tango, es más hermoso cuando se baila con total entrega. 3 meses después, cuando Alejandro finalmente asistió a esa cena de negocios en Buenos Aires, no fue solo con pasos de tango perfectos, fue acompañado de Valentina, quien había aceptado ser no solo su instructora de baile, sino su compañera en la danza más importante de todas, la vida.